Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a rastrear un viaje fascinante, el de la escultura murciana. Y es que es una historia increíble. Pasamos de un oficio que era literalmente 100% importado a crear un movimiento regional súper famoso a nivel internacional. Así que vamos a sumergirnos en el tema, porque la verdad, ver cómo una región que no tenía un estilo propio acabó esculpiendo una identidad tan inconfundible, mezclando cosas de toda Europa, es una auténtica pasada. A ver, para entender cómo pasó todo esto, vamos a seguir 5 pasos clave. Primero, los precursores del siglo XVII. Luego veremos a Buxi como iniciador dramático. Pasaremos a las nuevas influencias del siglo XVIII. Llegaremos al punto álgido con Francisco Salzillo y su escuela. Y para rematar, sus discípulos y el legado final. Vamos a ello. Empezamos por el principio. Punto 1. Precursores del siglo XVII y la dependencia total de maestros foráneos. Vale, si nos situamos en la década de los 1600 hay que tener algo muy claro. Y es que Murcia no tenía para nada una escuela propia. Cero. Dependían casi exclusivamente del talento que venía de fuera, y esto se ve súper claro al repasar a los primeros protagonistas. Básicamente fue un goteo constante de escultores externos que fueron sentando las bases. Fijaos, tenemos a Cristóbal de Salazar, granadino, currando a tope en la piedra de la catedral a principios de siglo. Luego aparece Juan Sánchez Cordobés, que estuvo activo prácticamente un cuarto de siglo. Y más tarde, Ginés Sarmiento, dejando su marca en cofradías clave de la zona. O sea, el talento venía, hacía su magia y dejaba el listón alto, pero claro, seguía siendo un arte concebido fuera de sus fronteras. Y ojo con esto porque la audacia de esta declaración es brutal. En el año 1644, el mismísimo creador del Cristo de la Buena Muerte, el maestro Juan Sánchez Cordobés, soltó esta perla. Se autoproclamó el escultor único de la ciudad. ¡Único! Y, a ver, honestamente, no le faltaba razón. Esto nos demuestra la tremenda falta de competencia local que había en ese momento. Murcia era literalmente un lienzo en blanco esperando a sus propios maestros. Y aquí pasamos al punto 2. Bussy, el iniciador dramático. Pues bien, ese lienzo en blanco del que hablábamos empezó a tomar color, pero sorpresa, el empujón definitivo no vino de Andalucía, sino desde Estrasburgo. Nicolás de Bussy llegó por allí en 1688 y bueno, plantó la semilla de lo que acabaría siendo la escuela murciana. Y lo que trajo fue muy fuerte. Un naturalismo dramático de pura cepa centroeuropea. Pensad, por ejemplo, en su famosísimo Cristo de la Sangre. Es una obra que te deja helado. Tiene un naturalismo muy crudo, con una tensión anatómica y una austeridad que no se habían visto nunca por allí. Esa fuerza, esa intensidad visual, se quedó grabada a fuego en las devociones de todas las generaciones que vinieron después. Llegamos así al apartado 3, el siglo XVIII con nuevas influencias y el puente de transición. Al arrancar el nuevo siglo, empezó una especie de revolución, impulsada porque empezaron a llegar un montón de corrientes internacionales. A ver, para entender bien el estilo murciano, hay que imaginarlo como una receta, ¿vale? Una receta con 3 ingredientes clave que fueron llegando poco a poco. Paso 1, esa base de intensidad y dramatismo centroeuropeo que, como acabamos de ver, nos dejó Bussy. Paso 2, le añadimos el gusto por el detalle y el belenismo napolitano de la mano de Nicolás Salzillo. Y paso 3, el toque final de elegancia y suavidad del rococó francés que aporta Antonio Dupart. Esos son en esencia los cimientos de toda esta identidad regional. Vamos a detenernos un momento en estos 2 últimos maestros, porque la verdad es que funcionaron como el puente perfecto en el siglo XVIII. Por un lado tenemos al napolitano Nicolás Salzillo, que llegó sobre el año 1700. Su gran aportación fue brutal. Introdujo el encanto de la imaginería popular del sur de Italia y, muy importante, el arte del Belén. Creaba obras supercostumbristas, llenas de vida, con sus pastores, animalitos, escenas cotidianas que acercaban lo divino a la gente de a pie, de una forma preciosa. Y por el otro lado está Antonio Dupart, que venía de Marsella. Él aportó todo lo contrario, ese academicismo francés, un estilo rococó mucho más refinado, de curvas muy suaves. Entonces, si mezclas esa calidez popular de Nápoles con la finura francesa, tienes la herramienta perfecta para suavizar aquel dramatismo tan duro inicial que había impuesto Bussy. Y esto nos lleva directos al punto 4, Francisco Salzillo y su escuela, el gran clímax de esta historia. Aquí es donde ocurre la magia de verdad, cuando todos esos ingredientes de nuestra receta caen en las manos de un auténtico genio nacido en Murcia. Francisco Salzillo y Alcaraz se hizo cargo del taller de su padre, Nicolás, allá por 1727, y lo que hizo fue sencillamente magistral. Cogió todas esas influencias de fuera y las fundió en un estilo propio e inconfundible, dándole forma a la famosísima Escuela Murciana de Escultura. ¿Y qué la hace tan especial? Pues una belleza súper idealizada y sobre todo lo que llamamos un realismo amable. Por eso Francisco Salzillo es celebrado en todo el mundo como el gran exponente del barroco español del siglo XVIII. Dio en el clavo con esta mezcla.
Fijaos, si comparamos directamente al que empezó todo esto con el maestro definitivo, el contraste es, bueno, es alucinante. Por un lado, tenemos las raíces en el siglo XVII con Nicolas Debussy. Ahí manda el drama, el dolor explícito, el naturalismo crudo. Es todo súper solemne y abrumador. Pero por otro lado, si saltamos ya al siglo XVIII con Francisco Salzillo, vemos cómo todo eso ha evolucionado. Ahora presenciamos una perfección súper dulce, una belleza idealizada y un realismo muchísimo más cálido. Pasamos, por así decirlo, de una crudeza que casi da temor a una devoción cercana que lo que busca es inspirar ternura y consuelo en la gente. Es un cambio de mentalidad total. Llegamos ya al último bloque, el número 5, sus discípulos y el legado final. Y ojo, porque esta identidad murciana que tanto costó forjar no terminó con Francisco Salzillo, para nada. Hubo toda una generación de aprendices muy leales que se encargaron de protegerla y expandirla. Tenemos, por ejemplo, a José Caro Utiel, una figura bisagra interesantísima. Primero colaboró con el padre Nicolás y luego trabajó codo con el joven Francisco. Ese traspaso generacional tan fluido se ve perfecto en colaboraciones como La espléndida Virgen del Socorro. Luego está Roque López, sin duda su discípulo más fiel. Entró al taller en 1765 y mantuvo vivísima la llama del estilo salsillesco, creando una cantidad inmensa de obras para iglesias de toda la región. Y por supuesto José López Pérez, que fue quien cogió esta estética y la llevó físicamente hacia el noroeste, arraigando la escuela en Caravaca y expandiendo el estilo hacia Lorca. Gracias a todos ellos, la visión de su gran maestro aguantó intocable hasta bien entrado el siglo XIX. Bueno, para ir cerrando este análisis, os dejo con una gran reflexión. ¿Cómo es posible que mezclar influencias extranjeras acabe creando una identidad local tan sumamente auténtica? Es paradójico, ¿verdad? Pero a la vez es precioso. Murcia encontró su voz artística más íntima y local precisamente al abrir de par en par sus puertas, al dramatismo centroeuropeo, a la vida napolitana y a la delicada elegancia francesa. Ese cruce de caminos, de ideas importadas, fue la chispa que le dio vida al arte murciano que tanto amamos y admiramos hoy en día. Es una lección tremenda que nos demuestra que la mezcla, lejos de diluirnos, nos enriquece. Gracias por acompañarnos en este recorrido y espero que la próxima vez que os crucéis con una de estas maravillosas esculturas las miréis con otros ojos y con mucha más profundidad histórica.